Bien, bien. Perfecto, ¿cómo anda? Buenas tardes. Hola, profe. Hola, ¿Cómo profe. va? Bueno, ahí veo que ya hay varios conectados, ya somos 21, así que vamos a comenzar. Ahí estoy viendo quiénes están conectados. Perfecto. A ver, ¿qué hay en el chat? Hola, Ana Pintos, ¿cómo estás? Bueno, cerramos esto. Bueno, habíamos quedado, en la última clase habíamos visto todo lo que era la parte de iluminación, o sea, cómo llegábamos cómo eran los pasos, ¿no? Para, digamos, hacer la medición de la iluminación, ¿sí? Y después, bueno, ya ustedes creo que lo han visto con el profe Andrés, cómo llenar la planilla de la resolución. ¿Eso es así? Sí, profe. Perfecto. Sí. ¿Dudas con llenar la planilla? No. No, por lo menos yo no. Bueno, No, profe. estuve con Andrés y me dijo que les había dado unos trabajos prácticos bastante complicados para hacer, y que no habían podido hacer alguna de las, digamos, de las prácticas en campo. Yo he organizado para la semana que viene, bueno, eso lo tendrían que hablar con Andrés, pero yo, por ejemplo, en Seguridad 2 de la Tecnicatura, tengo una práctica que es la de puesta a tierra, y me han permitido en la UTN poder hacerlo en modo burbuja, o sea que yo la semana que viene voy a dar 2 módulos, ¿sí?, para los chicos de la Tecnicatura. En todo caso, no sé si Andrés podría hacer lo mismo, yo creo que así en grupo burbuja del aire libre se pueden hacer algunas prácticas. Conmigo no las tienen, las tienen con Andrés, pero bueno, es como para que le comenten a él, o sea que si se arman grupos burbujas se pueden hacer las prácticas al aire libre en lo que es el campus de la UTN, ¿sí? En eso no hay problema. Bueno, lo que vamos a ver ahora, les voy a compartir, habíamos quedado en el tema de los colores, ¿sí? ¿Se acuerdan que yo les había hablado, o sea, más allá de ver cómo medíamos, ¿no es cierto?, les había hablado de la importancia de los colores dentro de lo que es la iluminación y el puesto de trabajo, ¿sí? Entonces, nosotros, ustedes saben que tenemos distintos tipos de lámparas, y que las habíamos visto. Teníamos lámparas incandescentes, tenemos lámparas de haluros metálicos, de vapor de sodio, las lámparas LED, tenemos una serie, ¿sí?, de lámparas. Ahora, ¿cómo saber yo si esa lámpara me va a servir, ¿sí?, al puesto? Y esto se hace extensivo al hogar también, ¿sí? Siempre va a estar dado en función del calor que emite, ¿sí?, esa lámpara. Entonces, habíamos dicho que la luz es una forma de energía, ¿sí?, que tenemos, que esa luz se va a transmitir por medio de ondas electromagnéticas, ¿sí? Sabemos que la velocidad de la luz es 300.000 kilómetros sobre segundo. Esa es la velocidad que tiene la luz, por eso nosotros, ¿sí?, no la vemos, salvo esa partecita del espectro electromagnético que es visible al ojo humano, ¿sí?, por el cual nosotros podemos ver ciertos colores. Después habíamos dicho que el flujo luminoso era la cantidad de luz, ¿sí?, que se emite por segundo en todas las direcciones, ¿sí?, y que ese flujo luminoso lo medimos nosotros en lumen. Y después tenemos la eficacia, ¿sí?, que tiene una lámpara, la eficacia luminosa que va a tener la lámpara, que va a ser la división entre ese flujo luminoso, ¿sí?, que es en lúmenes, sobre esa potencia eléctrica en vatios que tiene la lámpara, ¿sí? Ahora, este dato de la eficacia luminosa es muy importante, ¿sí?, para cuando yo voy a seleccionar un tipo de lámpara que a mí me dé una, digamos, luminosidad, ¿no es cierto?, que sea efectiva dentro de lo que es el puesto de trabajo, ¿sí? Dentro de las lámparas, o dentro, ¿no es cierto?, de lo que vendría a ser el componente de las lámparas, nosotros tenemos lo que se denomina el índice de reproducción cromático, ¿sí?, que es la calidad que va a tener esa fuente luminosa, o sea, esa lamparita, para poder reproducir
¿sí?, los colores de una manera mucho más exacta. Esa calidad de reproducir esos colores es lo que se denomina índice de reproducción cromático, ¿sí? Ahora, nosotros tenemos dentro de esos índices niveles, esos niveles de la reproducción cromática, que va a ir desde el excelente, ¿sí?, a una reproducción cromática que va a ser limitada, ¿sí? Y nosotros esto lo podemos ver, obviamente, cuando compramos los foquitos, ¿sí?, en las especificaciones técnicas. Entonces, por ejemplo, para un índice de reproducción cromática que va de 85 a 100, ¿sí?, el nivel de esa reproducción de colores va a ser excelente. Ahora, ¿cómo saber el tipo de lámpara? Por ejemplo, acá tenemos, ¿sí?, distintas fuentes de luz, o sea, desde las lámparas LED hasta las de sodio baja presión, donde a mí me va a indicar, por ejemplo, cuál es el índice de reproducción cromática que tiene. Una lámpara LED, ¿sí?, que es una lámpara que tiene mayor durabilidad, o sea, tiene mayor, digamos, vida útil, ¿sí?, su índice de reproducción cromática va entre el 80 y el 95, comparada, por ejemplo, con una lámpara incandescente o una lámpara halógena que tiene, ¿sí?, un muy buen índice de reproducción cromática. El problema acá, con el resto de las lámparas que no sean LED, es que tienen gases, ¿sí?, dentro de ese foco, de ese vidrio, ¿sí?, gases que por lo general son metálicos, y esos gases son nocivos con el tiempo al medio ambiente, ¿sí? Entonces, por eso que se ha migrado hoy en día a todo lo que es la iluminación LED. Por ejemplo, fíjense ustedes que una lámpara de haluro metálico, que son lámparas que vos utilizás, por lo general se utilizan en los estadios, ¿no es cierto?, o en los estudios de televisión, ¿sí? Esas lámparas de haluro metálico tienen entre 65 y 93, o sea, dependiendo, ¿sí?, el tipo de lámpara que yo compre, ¿sí?, voy a tener el índice de reproducción cromática, pero tiene haluro metálico, ¿sí?, que se mezcla también con mercurio. Y después voy a tener las que no me sirven para nada, que ya prácticamente se han dejado de usar, son las de sodio de alta presión, ¿sí?, que son las que nosotros vemos comúnmente en el alumbrado público, y que tienen esa tonalidad media anaranjada, y las de sodio de baja presión, que directamente son muy, pero muy deficientes en cuanto a su índice de reproducción cromática, que son, por ejemplo, las que se suelen poner en los puertos o por ahí en los túneles, y esas tienen un color amarillento, ¿sí? Hoy en día se usan otros tipos de colores que van desde un blanco cálido, ¿sí?, a un blanco natural, por ejemplo, un color cálido natural, ¿sí? Este tipo de lámparas que ya tienden a lo que es el amarillento, el anaranjado, se han dejado de usar porque producen mucho cansancio visual, más allá que son contaminantes al ambiente, ¿sí? Entonces, fíjense la diferencia en esta imagen que yo he puesto, ¿no es cierto?, bueno, no me va a salir la palabra ahora, el mismo candelabro ese que está ahí, Velador. el velador, ahí está. Bueno, ya 10 jueves a mí las neuronas no me dan mucho. Ese mismo velador que tiene dos focos totalmente distintos, ¿sí? Un foco a mí me está marcando un color, ¿no es cierto?, que es medio amarillento, y el otro me marca un color que es mucho más blanco, ¿sí? La pared está pintada exactamente del mismo color, es un color blanco, ¿sí? Lo que hace la diferencia que yo vea el ambiente de distintos colores es el foquito que está dentro de ese velador, ¿sí? Entonces, la temperatura, ¿sí?, que se mide en grados Kelvin, en este caso, ¿sí?, de la fuente de luz, o sea, de ese foco, es lo que a mí me va a dar, ¿sí?, cuál es el color que yo voy a tener dentro de ese espectro luminoso. O sea, cuál es el color, ¿sí?, que se va a emitir. ¿Estamos? Ese foco se calienta, ¿sí?, y ese calor, ¿sí?, que me emite un cierto color, es el que a mí me va a permitir ver, ¿sí?, ese espectro luminoso, dentro de lo que es el lugar de trabajo. Entonces, ustedes fíjense, acá tenemos una lámpara incandescente, ¿sí?, y otra que es de bajo consumo, que es tipo fluorescente, ¿sí? Fíjense, esta vendría a ser la incandescente, ¿sí?, y esta vendría a ser un tubo de bajo consumo, ¿sí?, semejante al fluorescente. ¿Vieron esos que vienen así
como si fueran en espiral. Bueno, acá yo voy a tener un tono más amarillento y acá yo voy a tener un tono más bajo. Eso depende de los grados Kelvin que tenga cada una de estas lámparas. Por eso el color, ¿sí?, que a mí me da en el ambiente. Ahora fijémonos, por ejemplo, si yo voy a usar una lámpara incandescente, como la que estábamos viendo anteriormente aquí, que es esta, ¿sí? Si yo uso esa lámpara incandescente, las especificaciones técnicas en la temperatura de ese color me va a salir que tiene 2800 grados Kelvin, ¿sí? Comparado con el tubo fluorescente que se le denomina blanco cálido, que yo puedo tener un tubo fluorescente blanco cálido, ¿sí? Puedo tener un tubo fluorescente blanco día, o puedo tener un tubo fluorescente luz de día. Esto, ¿sí?, de acuerdo al aumento de la temperatura, ¿sí?, es el color que yo voy a ver. Acá en este tubo fluorescente blanco cálido, ¿sí?, ya no voy a ver este amarillento, lo voy a ver un poquito menos amarillo, porque la temperatura del color ha subido, ¿sí? No es desagradable, pero sobre ciertos objetos a mí me puede producir cansancio en la vista. Si yo tengo el tubo fluorescente blanco día, ¿sí?, que tiene 4000 Kelvin de temperatura en el color, es el que comúnmente nosotros usamos, por ejemplo, en el patio de casa, o muchas veces dentro de lo que son talleres mecánicos, inclusive se lo puede ver en establecimientos fabriles, ¿sí? Es esa luz blanca, que parece que estuviese de día, ¿sí? Y es, digamos, como que no tiene ese color amarillento o anaranjado que puede llegar a tener, por ejemplo, el otro tipo de lámparas que son incandescentes, ¿sí? Y después voy a tener los tubos fluorescentes luz día, que ya tienen mucha temperatura de color, ¿sí?, que ya se asemeja a lo que es la luz solar, ¿sí? Si yo voy con el luxómetro y mido afuera, lo más probable, ¿sí?, es que yo llegue a tener 6000 grados Kelvin, ¿sí?, que esto es la luz solar directa a un cielo que está totalmente despejado, ¿sí? Estos tubos fluorescentes que ustedes suelen ver con 6000 grados Kelvin, yo no sé si alguna vez entraron a esas farmacias, hay una farmacia, no vamos a dar nombre, conocida, que cuando uno entra, ¿sí?, que está sobre la avenida Perón, tiene esa luz impresionantemente blanco inmaculado. Eso es luz de día, o sea que esa luz está a unos 6000 grados Kelvin aproximadamente, ¿sí? ¿La han visto? ¿Han entrado a esa farmacia? Sí, profe. ¿Abajo Sí, de un profe. complejo de departamentos? Exactamente. Ah, Bueno, entonces, sí. Sí, bueno, profe. esa es una luz de día, que si vos vas a fijarte en las especificaciones técnicas de los focos cuando los han comprado, o sea, el sistema de iluminación, seguramente tiene una temperatura de 6000 Kelvin. Entonces, cuando yo voy a elegir, ¿sí?, los tipos de lámparas, siempre me voy a fijar en la cajita, ¿sí?, cuántos son los grados Kelvin que tiene esa lámpara. Si tiene menos, ¿sí?, si los grados Kelvin son bajos, yo voy a ver tonos que son amarillentos, anaranjados, ¿sí? Si los grados Kelvin son muy altos, o sea, 5000, 6000, la luz va a ser demasiado blanca, y eso también me produce cansancio visual, ¿sí? Entonces yo Profe, tengo que fijarme, sí, una pregunta, ¿qué es lo que levanta esa temperatura? ¿A dónde está esa temperatura? Que es como bastante, ¿no? bueno, O esa no la entiendo. levanta exactamente el mismo componente que tiene la lámpara, ¿sí? O Son sea, los esa sería mismos. la temperatura que tiene la lámpara. Claro, o sea, Energía. esa luz que emite, ¿no es cierto?, que es la que se mide en grados Kelvin, ¿sí?, que es la que vos podés ver, ¿sí? Bien. Eso lo emite de acuerdo a los componentes que tenga, o sea, si tiene haluros metálicos, si tiene mercurio, ¿sí? O sea, todo el sistema químico que tiene adentro esa lámpara es lo que te emite, una vez que se enciende, ¿sí?, ese calor, esa temperatura de color que se le llama, que vos la medís en Kelvin, ni en centígrados ni en Fahrenheit, sí o sí en Kelvin. Entonces, cuando vos prendías esta bombita, por ejemplo, que vos veías que eran las que usábamos antes, ¿sí?, que por lo general traen tungsteno adentro, cuando vos prendías esto, vos que tenías una luz que era media amarillenta, ¿sí? Si vos pasabas mucho tiempo leyendo con este tipo de luz, después te producía un cierto cansancio visual. Cuando vos, Disculpe, porque esto es, ¿sí? profe, ¿qué gas tenían las lámparas esas? ¿Cómo se llama?
Las Estas lámparas por que lo vienen. general son, sí, algunas de estas traían tuxteno, traen Bien. también algo de, son, ¿cómo se llama? Traen algo de sodio de alta presión también, ¿sí? Son las lámparas viejas que vos Sí. tenías. Entonces, como esto adentro, todas están llenas, ¿no es cierto?, con su mayoría con gases inertes. Entonces, esos gases, obviamente, al entrar en contacto, cuando vos lo prendés con la misma temperatura, ¿no es cierto?, la energía eléctrica, es lo que a vos te va a dar el calor, ¿sí?, de esa lámpara. Que no lo medimos nosotros, eso ya viene en la cajita, dentro de lo que son las especificaciones técnicas. Entonces, cuando ustedes vayan a comprar una lámpara, fíjense también, o cuando vayan a recomendar, porque por ahí vos decís, bueno, compremos una lámpara que sea un cálido natural, ¿no es cierto? Donde vos vas a ir en unos 3.000, 3.500 Kelvin, 4.000 Kelvin. Pero fíjense bien, porque por ahí el ambiente sí va a estar agradable a la vista, pero me puede deteriorar, dependiendo del tipo de actividades que yo haga, digamos como que me distorsiona un poco los colores, ¿no? Entonces, si vos estás haciendo un control de calidad con una paleta de colores X, para ver el tema, no sé, de pintar una pared, si vos tenés este tipo de iluminación, ¿sí?, con baja temperatura de color, te va a distorsionar un poquito la paleta de colores. Entonces, por ahí mucho ojo, los rojos se van a ver anaranjados oscuros, no el rojo que vos podés llegar a ver con una luz fría, ¿sí? Entonces, vos tenés dentro de las luces frías, vos vas a tener la luz blanca cálida y la luz blanca fría, ¿sí? Que hay una diferencia. Entonces, la luz blanca fría es la que nosotros vemos, por ejemplo, en esa farmacia que yo les comentaba recién. Entramos, está todo inmaculado, pero con el paso del tiempo, ¿sí?, te produce un cierto cansancio visual. Y más cuando estás trabajando con objetos blancos. Si yo estoy estudiando con una hoja blanca y tengo una luz que es cálida, que es una fría, natural fría, ¿sí?, esa luz va a ser extremadamente blanca y eso me va a producir en el contraste con el blanco cansancio ocular, ¿sí? Entonces siempre hay que tener en cuenta los grados Kelvin que tienen las lámparas o los tubos para colocar dentro de lo que es un sistema de iluminación, ¿sí? Acá, por ejemplo, acá tengo una imagen, ¿no es cierto?, de esas que son incandescentes con halógenos, ¿no? O sea, las de aluros metálicos, ¿no? Estas, por ejemplo, tienen una temperatura de 3.000 Kelvin. Es una luz cálida, ¿sí? Tiene buena eficacia, pero es una luz cálida. Entonces, con el paso del tiempo, primero, me va a distorsionar un poco los colores, ¿sí? Acá cuando dice reproduce perfectamente los colores, quiere decir que los reproduce sin ningún problema dentro de lo que es el índice de reproducción cromática. Ahora, si yo estoy haciendo, como vuelvo a repetir, tareas, ¿sí?, con paletas de colores, ojo con este tipo de luz, porque al ser baja la temperatura, ¿sí?, los rojos no los voy a ver rojo, sino un rojo anaranjado. Entonces, para ese tipo de trabajo yo tengo que tener muchísimo cuidado con el tipo de luz que voy a recomendar, ¿sí? Acá, por ejemplo, tenemos con los famosos tubos fluorescentes, que a lo largo del tiempo los hemos ido viendo. Yo tengo, por ejemplo, un blanco cálido, que vendría a ser, ¿sí?, de estos que están acá, blanco cálido, que va a ir, por ejemplo, en 3.000 Kelvin. Después voy a tener un blanco, ¿sí?, que va a ir en 3.500. Después voy a tener un blanco frío, que va a ir en 4.200, y voy a tener un blanco luz día, ¿sí?, que seguramente va a estar en más de 6.000 Kelvin. Siempre dependiendo para qué yo voy a usar ese tubo fluorescente. Entonces, a veces, sin tener en cuenta, mejor dicho, digamos, el estrés ocular o la ergonomía, que yo siempre les voy a hablar del tema ergonomía, ¿sí? Muchas veces que pensamos, mientras más cantidad de luz le agreguemos, mientras más blanca sea la luz, va a ser mejor. Y en realidad es un contraste bastante, ¿sí?, con el tipo de objeto que yo estoy utilizando. Entonces, si hay objetos, ¿sí?, que tienen brillo, esa luz blanca día o ese blanco frío, ¿sí?, me va a producir un mayor brillo sobre esos objetos y a mí me va a cansar la luz. Entonces siempre
lo que se va a recomendar es que ustedes estén en el rango de los 4000 Kelvin, o sea, dentro de lo que es la luz natural, que vendría a ser esta, ¿sí? Esta que ustedes están viendo acá en el medio. Yo con 4000 Kelvin estoy más que bien, ¿sí? Acá tenemos, por ejemplo, una comparación entre lo que estas son las compactas que hablábamos recién, que las podemos usar en los veladores. Ese velador que yo les mostré hace un ratito tiene, ¿sí?, este tipo de lamparita, y el otro velador tiene esta otra lamparita, que es la que usamos. Hoy ya prácticamente es muy raro que veamos estas incandescentes, ¿no? Entonces acá nosotros vemos la comparación, que antes comprábamos la de 25 vatios, ¿sí? Y eso me equivale, ¿no es cierto?, en una lámpara fluorescente compacta como es esta, de 9 vatios, por ejemplo, ¿sí? Pero esto hoy en día ya se está dejando de usar, porque esto tiene gases adentro. Cuando nosotros esto lo tiramos a la basura, esto se rompe y libera esos gases, ¿sí? Y estos gases son contaminantes, ¿sí? Entonces por eso se está migrando a lo que es la iluminación LED. ¿Tiene ventajas? Sí, tiene muy buena eficacia luminosa, todo lo que es LED. Acá vemos, por ejemplo, un LED natural, ¿sí? Y acá vemos un LED blanco frío, ¿sí? Resiste los golpes, tiene una larga vida, o sea que si vos colocas una luz LED, ¿sí?, va a durarte mucho más que, por ejemplo, si colocas una de haluro metálico, o si colocas una de inducción, que las de inducción, ¿sí?, vendría a ser como una mezcla entre la lámpara de mercurio y el tubo fluorescente. ¿Vieron esas que son redonditas, que parecen tubos fluorescentes redonditos? Esas son las de inducción, ¿sí? También tienen adentro gases que son inertes, como el mercurio, por ejemplo, ¿sí? Entonces, dejamos de usar hoy en día todo lo que son las lámparas de vapor de sodio. Fíjense, por ejemplo, en algunas calles de La Rioja o en algunas rutas donde todavía se conservan esas luces de vapor de sodio de alta presión, que es ese tono anaranjado, ¿sí? Fíjense eso cuando uno va en el auto, por ejemplo, cuál es el contraste, ¿no? Te genera sombras, te genera cansancio, ¿sí? A la diferencia de otras avenidas, por ejemplo en La Rioja, donde se ha migrado a la iluminación LED, ¿sí? Donde es una luz que es blanca fría, ¿sí? No llega a los 6000 Kelvin, porque esa luz no llega a los 6000 Kelvin, pero es una luz blanca fría en este caso, o sea que puede estar rondeando los 5000, 5500 Kelvin aproximadamente. Pero ustedes hagan de cuenta, o sea que van por la calle, fíjense, por ejemplo en la avenida 1 de Mayo, que tenemos ese tipo de iluminación, con la que está al costado de Canal 9, fíjense que no han cambiado ahí la iluminación, y nosotros todavía seguimos teniendo sodio de alta presión, y entonces tenés esa vista, ¿no es cierto?, digamos tan anaranjada, que te produce ese cansancio visual, ¿sí? ¿Estamos? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Bien. Acá tenemos, por ejemplo, ¿sí?, una comparación. Si yo tengo unos 1000 grados Kelvin, ¿sí?, voy a tener una tonalidad rojiza, ¿sí? Entre 2000 y 3000 voy a tener amarillento, anaranjado, ¿sí? En 4000 Kelvin el tono es blanco neutro, que es lo que hoy se recomienda, ¿sí? 4000, 4500, hasta 5000 Kelvin, para no producir ese cansancio en la vista, ¿sí? Entre 5000 y 7000 Kelvin yo voy a tener el blanco frío, ¿sí? Ahora, cuando nosotros hablamos de la temperatura, ¿sí?, no tiene que ver con ese calor que emite, ¿sí?, porque va a irradiar un cierto calor la lámpara, que es lo que ustedes me preguntaban recién, ¿sí?, la lámpara se calienta, ¿sí?, irradia ese calor, y ese calor, ¿sí?, esa energía que también es calor, lo que va a hacer es convertir todos esos químicos, ¿sí?, para que yo pueda ver esa iluminación, ¿sí? Ahora, cuando hablamos de temperatura, ¿sí?, hablamos de la sensación que produce en el ojo humano. O sea que a menor temperatura, en grados Kelvin, ¿sí?, donde yo tengo tonalidades rojizas, anaranjadas y amarillentas, va a ser mayor el cansancio a la vista que yo voy a tener, ¿sí? A mayor grados Kelvin, ¿sí?, la temperatura que nosotros percibimos es una temperatura que es más fría. Entonces ustedes hagan la prueba colocando,
por ejemplo, como salía en el velador de la primera imagen, ¿sí? Una luz blanca fría, fíjense, busquen en las cajas si tienen, porque eso no va a salir en la lámpara una vez que la colocan, eso sí o sí está en las cajitas, ¿no? Entonces fíjense cuál es la temperatura del color que tiene, ¿sí? Y hagan la prueba de cómo se ve el ambiente. Entonces, en paredes blancas, con una luz que tenga entre, por ejemplo, 1000 y 3000 grados Kelvin, por más que la pared sea blanca, yo voy a ver tonos medios amarillentos anaranjados, ¿sí? Ahora, por una pared blanca y yo estoy poniendo más de 5000 Kelvin, ¿sí? Voy a ver extremadamente blanco todo y eso también me va a producir cansancio visual. Por eso lo recomendable es siempre estar en el rango medio, ¿sí? Entre los 4000 hasta los 5000, ¿sí? Pasando los 5000 ya tengo un frío, un blanco que es frío, una luz blanca fría, ¿sí? Obviamente que en ciertos puestos de trabajo, como por ejemplo podría ser un quirófano, ¿sí? Vos necesitas usar, ¿sí? Luces que tengan una temperatura de color, ¿sí? Que vayan más de los 4000 Kelvin, ¿sí? Por el tipo de tarea que uno está realizando en ese momento, ¿sí? Entonces siempre va a ser acorde al tipo de tarea. Ahora, dentro del quirófano, ¿sí? Se tienen en cuenta otras cosas, ¿no es cierto? Que por ejemplo son los brillos, ¿sí? De las paredes, los brillos del piso, ¿sí? Y los brillos de los mismos equipos. Sucede lo mismo cuando estamos en una fábrica. Si ustedes tienen, por ejemplo, una luz que tenga, a ver, 3000 grados Kelvin, ¿sí? Donde yo voy a ver medianamente amarillento. Y de repente tengo las paredes de esa empresa que no son blancas, fueron blancas en algún momento, ¿sí? Pero están sucias, ¿sí? Están un poco deterioradas, tienen telaraña y demás, ¿sí? ¿Cómo piensan ustedes que puede llegar a afectar esa iluminación a la vista de la persona que está trabajando en ese ambiente? Y el reflejo le va a dificultar, digamos, de alguna manera, no le va a llegar una claridad. En realidad no le va a llegar, o sea, la va a ver con menor temperatura, porque la pared no está reflejando absolutamente nada, ¿sí? La pared está sucia, ¿estamos? No va a reflectar nada. Sobre que la iluminación es deficiente, y encima yo tengo una pared que está sucia. Lo mismo va a suceder si yo tengo este tipo de iluminación y tengo equipos o máquinas que están pintados de color oscuro, ¿sí? Un grave error que nosotros por ahí vemos, pintar máquinas o pintar equipos de verde oscuro o de gris oscuro, ¿sí? Sí. O sea, el contraste es deficiente, porque tengo una iluminación que es baja y contra muebles u objetos que están dentro del puesto de trabajo, ¿sí? Que esos colores son oscuros. Entonces, voy a tener un cansancio visual por parte de la iluminación que es deficiente, pero también voy a tener un cansancio visual y una saturación mental, ¿sí? Porque los colores que estoy viendo no son colores para nada alegres. ¿Estamos? Entonces, esos colores de esas máquinas van a terminar de absorber la mayor parte de la energía que va a ser transmitida por esos focos o por esa iluminación, ¿sí? Lo que convierte el puesto en muy deficiente. ¿Estamos? Entonces, siempre cuando yo voy a pensar en la iluminación, pienso, primero, ¿dónde va a estar colocada? Arriba de la iluminación yo tengo algo, que es un techo, ¿sí? Algo por donde cuelga esa iluminación. Entonces tengo que ver qué color es, ¿sí? Si yo tengo iluminación blanca y el techo es oscuro, ¿sí? ¿Qué va a pasar? Y lo va a absorber. Exactamente. Entonces, la iluminación que va a llegar, por más que vaya en distintos sentidos, ¿no es cierto?, en varios sentidos, gran parte de esa iluminación la va a absorber la oscuridad de ese techo, el objeto negro, ¿sí? El objeto oscuro. ¿Estamos? Ahora, si mi techo está pintado de colores claros, ¿sí? Va a haber una mejor reflexión de la luz. Entonces voy a tener esa sensación de un ambiente que está muy bien iluminado, ¿sí? Claro. Por eso por ahí estaba antes esa idea de las ropas, si eran muy oscuras, si eran oscuras absorbían el sol, los rayos del sol, y si eran claras
reflejaba, digamos, o los aumentaba también, porque la energía del cuerpo tampoco la podía liberar, por los colores claros no te permitían, ¿puede ser? Claro. Bueno, en realidad pasa lo mismo con la ropa. Si vos tenés ropa oscura, o sea que el color oscuro, por eso cuando nosotros medimos temperatura, que se lo tiene que haber explicado el profe Andrés, que se llama medimos temperatura del globo, ¿no es cierto? Fíjense que es un balón, es un globo que es oscuro, ¿sí? Entonces, nosotros, eso es lo que a mí me absorbe, el objeto oscuro es lo que a mí me absorbe la mayor cantidad, ¿no es cierto?, de irradiación lumínica, ¿sí? Con la ropa pasa lo mismo. Si yo tengo puesta ropa oscura, obviamente que voy a absorber más los rayos solares si estoy trabajando, ¿no es cierto?, al aire libre. Una ropa clara lo que hace es repelerlos, ¿sí? Es muy poquita la cantidad de rayos solares que absorbe. Pasa exactamente lo mismo con la iluminación artificial, ¿sí? Recuerden que emite energía, ¿sí? Todo lo que es en la iluminancia es energía emitida. Y la iluminancia la voy a poder medir con el luzómetro, ¿sí? La luminancia es lo que yo voy a ver reflejado, ¿sí? Entonces, mientras más oscuro sea el puesto de trabajo, sean las paredes, el piso, el techo y el mobiliario, ¿sí? Por más que yo tenga una buena iluminación, ¿sí?, esos objetos oscuros van a absorber parte de esa iluminación. Por eso siempre es adecuado, ¿sí?, tener no solamente el contraste del piso, de las paredes y el techo, sino también que hagan juego con el mobiliario, ¿sí? ¿Se entiende? Sí, Sí, profe. profe. Sí, profe. Sí, Sí. profe. Bueno, acá tenemos entonces algunas definiciones, ¿no es cierto? Por ejemplo, el color de luz blanco diurno, ¿sí? Estas son las que representan básicamente todo lo que son las lámparas de vapor de metal halogenado, como yo le decía, ¿no es cierto? Los haluros metálicos, los de inducción, ¿sí?, los de sodio, que son los de los tubos fluorescentes, por ejemplo. Después tenemos el blanco neutro, ¿sí?, que son las lámparas de vapor de mercurio de alta presión, y las lámparas, digamos, fluorescentes, ¿sí? Después voy a tener el color de luz blanco, ¿sí? Esas son las que me van a dar los colores, digamos, entre el amarillo y el rojizo, ¿sí? Dice que este tipo de lámparas son las más adecuadas para salones de reuniones, salas de espera, ¿sí? Las de color luz blanco, ¿sí? Esas son las que uno coloca cuando está en las salas de espera. Fíjense que cuando uno va al médico, al consultorio, donde sea, ¿sí?, vos lo que tenés es ese tipo de iluminación, ¿sí? ¿Estamos hasta ahí? Sí, profe. Bien. Profe. El color dentro de lo que es el ambiente de trabajo, ¿sí?, siempre vamos a hablar del ambiente de trabajo. El color, ¿qué es lo que hace? Yo puedo utilizar cierta gama de colores, ¿sí?, porque esos colores influyen dentro de lo que es el estado anímico. Por eso les decía, si yo tengo paredes blancas, si yo tengo techos blancos, si yo tengo colores de máquinas o equipos que no sean oscuros, eso a mí me influye dentro de lo que es el estado de ánimo de la persona, ¿sí? Un lugar con un foco de vapor de mercurio, ¿no es cierto?, que yo voy a tener esa luz amarillenta, y encima tengo las paredes sucias, ¿sí?, y tengo máquinas oscuras, hagamos de cuenta que estamos en una panadería arcaica, ¿no?, donde yo entro a la cuadra, ¿sí?, el piso es oscuro porque ya, no sé, tiene un contrapiso del año del ñaupa, ¿me entendés?, está manchado con algunas cosas, entonces tenés un piso que es oscuro, ¿sí? Arriba, el techo, si el horno ha perdido algo de calor y demás, ¿me entendés?, lo tenés manchado con la misma combustión del horno, entonces tenés el techo medio oscurecido, un par de lámparas colgando, ¿sí?, de esas comunes y corrientes, ¿sí?, que inclusive puede haber un tubo fluorescente también, y después tenés los hornos, ¿sí?, que son oscuros. Entonces, vos imaginate trabajando en ese ambiente laboral, ¿sí? ¿Cuál es el estado anímico que vos tenés en ese ambiente laboral? ¿Sí? Entonces, por eso los colores que yo utilice dentro de la iluminación, como el color que yo utilice para las paredes, ¿sí?, o para el mobiliario, también va a influir en ese estado anímico a la hora de estar dentro del puesto de trabajo, ¿sí? Entonces, ¿qué voy a hacer yo?
primero, tengo los carteles de seguridad, ¿sí? Esos carteles de seguridad también a mí me indican estados anímicos. Si yo pongo o me está marcando algo dentro del estado anímico, ¿sí? Que yo tengo que tener en cuenta no solamente el color de las paredes, el color de las tuberías, las cañerías y demás, sino tengo que tener en cuenta, por ejemplo, ¿sí? La cartelería que le voy a poner. Por eso que esto está normado. Si yo pongo un cartel que tenga colores rojos, ¿qué me quiere decir ese cartel con colores rojos? ¿Sí? ¿Qué me está diciendo a mí ese cartel con colores rojos? Que hay algo peligroso. Prohibición. De Prohibido. prohibición. De prohibición. Peligro, prohibición. Claro, que hay un peligro, ¿no es cierto? Que hay una prohibición de algo, ¿sí? O sea, ya con el hecho de ver un cartel rojo con unas letras o con un pictograma, a mí me dice, atención, a ver, lo leo, ¿qué está pasando acá, sí? Un cartel verde, por ejemplo, ¿sí? A mí me da una sensación de seguridad, ¿sí? Yo veo un cartel verde, ¿sí? Y tengo esa sensación de seguridad. ¿Sí? Así vaya en la ruta, veo un cartel verde en la ruta, ¿sí? Me está informando algo, qué bueno, ¿sí? Tengo una estación de servicio, tengo un comedor, ya estoy por llegar, me quedan tantos kilómetros para llegar, o sea, me da esa sensación, ¿sí? De seguridad, ¿estamos? Dentro de la industria o dentro del ámbito de la higiene y seguridad, ¿sí? Lo verde a mí me indica, por ejemplo, auxilio o salvamento, ¿sí? Entonces, cuando yo veo un cartel verde, una simple y triste flecha verde, ¿sí? En algún terremoto, en algún siniestro X, a mí me Una dice, salida de emergencia. claro, entonces directamente voy a seguir esa flecha verde, ¿sí? Que va a ser distinto si yo de repente veo una flecha roja. O sea, me voy a detener y decir, ¿por qué rojo? ¿Sí? El rojo me da esa sensación de que hay una prohibición, de que hay algo peligroso. Fíjense cómo van influyendo esos colores, ¿no es cierto?, en nuestra mente y en nuestro estado, ¿sí? En nuestra reacción. ¿Cómo voy a reaccionar? ¿Cómo voy a actuar ante ese determinado color? Si yo veo algo amarillo, ¿qué me dice? Que yo tengo que poner atención, ¿sí? A algo que puede llegar a ser peligroso. ¿Estamos? Sí, pero Entonces, veo algo amarillo y digo, ¿qué pasa acá? ¿Sí? Más si de repente le agrego a ese amarillo, ¿sí? Unas oblicuas en negra, y pongo amarillo y negro. Es decir, bueno, a ver, paremos un poco, prestemos atención. Esto me está indicando que tengo un riesgo, ¿sí? Que hay algún tipo de obstáculo, que hay alguna situación peligrosa, ¿sí? Y después voy a tener el color azul. Cuando yo veo algo azul, ¿qué me indica, ¿no es cierto? Me da o una indicación de algo, o me está dando una obligatoriedad de algo, ¿sí? De instrucción, una obligatoriedad. Exactamente. Entonces, por eso se utilizan ese tipo de colores, que inclusive en marketing, ¿sí? También en el marketing se utilizan, o sea, son muy estratégicos los colores, ¿sí? Que eso es todo un estudio psicológico para decir, bueno, ¿qué color pega más? ¿Sí? Imagínense tarjeta naranja, decir color naranja, es un color común y corriente, ¿no es cierto?, que es producto de mezcla de dos colores. Pues, y sin embargo, fíjense, ese color naranja, de lo que es tarjeta naranja, o sea, todo el hito que marcó a lo largo de todos estos años, ¿no? Que uno ve el color naranja e inmediatamente lo asocia a una tarjeta de crédito, ¿sí? A una mega entidad, ¿no? Porque me acuerdo en Córdoba que empezó siendo una cosa chiquitita, entre Asrina Sport y Salto 96, que Salto 96 tenía el logo que era naranja, y el 96, el número 96 en negro, ¿sí? Entonces se unieron y armaron, ¿no es cierto?, bueno, le metamos el color naranja, y el color naranja pegó. Claro, ¿sí? el color Entonces, naranja tiene ese color por el tema de que antes la tarjeta era una cancha de atletismo, porque el negocio que comenzó Asrin y Ruda sí, fue casa deportiva. exactamente, eran dos casas deportivas. Eran dos casas deportivas, Arena Sport y Salto 96, vendían cosas para deporte. A nosotros que hacemos construcción vial, por ahí nos piden el saldo en la ruta. Andamos todo el día de naranja. Entonces, fíjense cómo los colores van marcando también el marketing. Las marquesinas azules, por ejemplo.
¿Por qué no usamos marquesinas que sean rojas o por qué no usamos marquesinas que sean amarillas o verdes? Porque el azul es como que te produce, ¿sí? Te indica algo. Entonces vos, cuando ves un cartel azul, ¿sí? Inmediatamente lo mirás, te atrae a mirarlo, ¿sí? Entonces, fíjense que los colores, ¿sí? Que intervienen en ese estado anímico de las personas, o que intervienen en el subconsciente de la persona, ¿sí? Te hace actuar o te hace, ¿sí? Accionar de distintas maneras. En la higiene y seguridad pasa exactamente lo mismo, ¿sí? Si yo elijo, ustedes imagínense un decorador de interiores que en un ambiente que tenga 2x3 de superficie, me pinte las paredes color rojas, ¿sí? ¿Qué pasa con ese ambiente de 2x3 donde yo pinto todas las paredes color de rojo? Un color de rojo intenso. ¿Qué va a pasar con el ambiente? Se satura, creo, Más va a allá dar de saturarlo, ¿qué pasa? un aspecto Malestar. negativo, ¿sí? Sí. De que hay un depósito de residuos peligrosos. De encierro. Claro, te cansa la vista, en algún momento vas a Claro. quedar medio Satura la... preocupado. Pero aparte, un ambiente de 2x3, o sea, una superficie muy chiquitita. es muy Si yo poco. pinto todo de un color oscuro, como puede ser rojo, ¿no es cierto? Reflexiones más Lo que próximas. hago es achicar ese ambiente. Por eso que siempre te dicen, Claro. en ambientes chicos, pintalos de blanco, porque te da la Claro. sensación de limpieza, ¿sí? De higiene y de ser más grande, ¿sí? Claro, Entonces, porque si a refleja ese más la luz. ambiente, exactamente, si a ese ambiente te lo pinté de blanco, pero en una pared le puse todo un mueble que vaya de pared a pared y del piso al techo de color, porque me gusta la madera oscura, me gusta el roble oscuro, ¿sí? O el roble anaranjado. Entonces yo tengo un ambiente de poquitos metros cuadrados, todo pintado de blanco, pero toda una pared la tengo con un mueble oscuro, ¿sí? ¿Qué va a pasar con ese ambiente? Cuando yo abra las ventanas, entre la luz natural, ¿sí? O prenda a la noche los focos, o sea, la iluminación, y me ilumine el espacio. ¿Qué va a pasar con esa iluminación? ¿Dónde se va a ir? Se va a Gran absorber parte. por el mueble, profe. Absorber por el mueble. El color del mueble lo absorbe. Exactamente. Ahora, si en ese ambiente, ¿no es cierto?, que lo tengo pintadito de blanco, ese mueble, que puede ser de madera, pero elijo una madera, ¿no es cierto?, más clara, ¿sí? Una madera más Madera beige, blanca. más clara, exactamente, ¿sí? Que no Lo que sea hace es opaco. producirme, ¿sí?, una mayor iluminación, ¿estamos? Entonces, el color dentro del ambiente, vamos a hablar de ambiente, que puede ser ambiente de trabajo, ¿sí?, como puede ser un ambiente domiciliario. El color es fundamental, ¿sí? Ese contraste entre lo que yo tengo a mi alrededor y lo que tengo arriba en la iluminación es lo que hace que yo pueda ver, ¿sí?, bien o mal, o que me produzca un cierto cansancio, ¿sí? Yo acá, por ejemplo, tengo puestas lámparas que son cálidas, frías, ¿sí? No tengo las lámparas cálidas. Estas lámparas tienen aproximadamente 5000 Kelvin, ¿sí? ¿Qué pasa? Así, como yo estoy ahora, estoy bárbara. Ahora, si yo me voy a poner, ¿sí?, con este papel blanco a trabajar, ¿sí?, me cansa la vista, ¿sí? O sea que este tipo de luz no es apto para que yo trabaje en un mantel que tengo en mi mesa, que es color natural, ¿sí?, y que a su vez arriba tengo una hoja color blanca. ¿Estamos? O sea, es como que hay demasiada temperatura del color, ¿sí?, para este ambiente, ¿sí? Fíjense, yo voy a mover, atrás hay una puertita, fíjense que no hay luz. Yo no prendí la luz, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Yo tengo la misma luz en la cocina, ¿por qué? Porque cocino y necesito tener una buena iluminación, ¿sí? ¿Qué pasa? Yo hoy estoy notando que tengo una cierta deficiencia, o sea, estoy en mi vista, estoy cansada, porque no prendí la luz de la cocina. Si yo hubiese prendido la luz de la cocina, tengo otra iluminación, a ver, ¿qué viene de este lado? ¿Sí? Entonces, menos el cansancio que yo tengo, ¿sí? ¿Se entiende? Sí, Eso profe. para que ustedes vean. Yo hoy lo estoy notando, ¿y por qué? Digo, ¿por qué siento como que está medio oscurito acá? ¿Por qué? Porque no prendí, yo estoy acostumbrada a prender la luz de la cocina.
¿Por qué? Porque yo tengo un brillo que viene de la pantalla, ¿sí? ¿Se entiende? Y estoy mirando, al mirarlos a ustedes, estoy viendo atrás que no hay luz. Entonces tengo una pared blanca y al lado tengo un lugar donde no tengo luz, ¿sí? Si yo voy y prendo la luz, ahí prendí la luz, ¿sí? Entonces, esa es una luz que se tiene que calentar. Una vez que esa luz se calienta es donde ya yo voy a tener mayor espectro lumínico, ¿sí? Ajá, ya va a ser Cuando más, pasan ya ¿Cómo? ahí va a ser más blanca la luz al calentar. Exactamente. Exactamente. Eso es lo que yo tengo que esperar con los LED y con las lámparas, ¿no es cierto? Estas que son ¿cómo se llama? Las lámparas de bajo consumo, ¿sí? Yo tengo que esperar que calienten para que a mí me produzcan un mayor flujo luminoso, ¿sí? O sea, porque apenas bueno, ahí que está calentando, ¿sí? Que ya se ve distinto, fíjense, ¿vieron? Ahora yo estoy mirando en mi computadora y siento, ¿sí? Esa diferencia lumínica. ¿Se entiende? Sí. Bien, Sí, profe. estoy mostrando mi Sí, caso. profe. Buenísimo. Perfecto. Bueno, a ver, creo que esta era la última diapositiva. Ah, no, acá está. Bueno, esta es una tablita que yo les he puesto, ¿no es cierto?, con el tema de los colores de seguridad, lo que está normado, ¿sí? El rojo, el amarillo negro, el verde y el azul, que esto es lo que yo utilizo por normativa IRAM, ¿sí? Para lo que es cartelería o para lo que es demarcación, ¿sí? Esto es para que ustedes lo tengan. Yo, obviamente, que este material se los voy a pasar, ¿sí? Quédate tranquila, Emilia, que ya me lo habías pedido, yo te voy a pasar el material, vos quédate tranquila. Y les voy a pasar también links para que ustedes entren y descarguen directamente los PDF, ¿sí? Porque si yo les paso todos los PDF, no, o sea, los voy a saturar, ¿no es cierto?, en lo que es la página, o sea, la plataforma, ¿sí? Porque te permite solamente poquitos megas. Entonces prefiero pegarles el link, ustedes entran en el link y pueden descargar ese libro, ¿sí? O ese apunte o lo que fuera, ¿sí? Bien. El uso apropiado del color puede ayudar a proporcionar una atmósfera laboral más segura, más agradable y más eficiente, más que comprobado, ¿sí? Cuando estén trabajando en su casa, por ahí te dice, oh, pero prender todas las luces, que te gasta, lo mismo pasa en la fábrica, ¿no? Pero prendes todas las luces y te gasta. Por eso yo siempre pido, migren a la iluminación LED. El gasto lo hacen una sola vez, ¿sí? Y después en el tiempo, hasta que vuelvan a cambiar el LED, va a pasar bastante tiempo. Entonces, traten de migrar siempre iluminación LED. ¿Es cara? Sí, medianamente es cara, ¿sí? Pero entre tantas bombitas que vos comprás por mes o por lo que fuera, porque se te quemaron, ¿sí? O si las tenés prendidas, que te consumen muchísimo la energía eléctrica, entonces, ¿qué hacen? Me apagan todas las luces. Me ha pasado un montón de veces, cuando yo trabajaba en la fábrica, ¿sí?, de que de repente tenía parte de la nave con las luces apagadas. Che, pero prendo porque no se usa, pero prendela igual, porque obviamente hay un contraste, el que viene de afuera, el que viene de la otra nave. Cuando migraron a la iluminación LED, ¿sí?, cuando se pudo migrar toda la iluminación de la planta a LED, que eran tubos fluorescentes LED, ¿sí?, ya mantenían las luces prendidas, porque el gasto es muy, el gasto con ambas tipos de luminaria es bastante significativo, ¿sí? Entonces, si se puede migrar a iluminación LED, muchísimo mejor, porque a mí me va a permitir, como ahora, tener la luz prendida sin que me ocasione un gran aumento en mi factura eléctrica, ¿sí? Entonces, yo ahora que prendí la luz de la cocina, ¿sí?, me resulta mucho más fácil poder mirar la pantalla. O sea, es terrible el cambio que yo noto ahora, porque tengo una buena iluminación hacia lo que está apuntando, ¿sí?, como en este caso, mi ordenador o mi laptop, ¿sí? Entonces, por eso siempre se pide, hoy se está pidiendo, más allá de cuidar el ambiente, porque esas lámparas van al basurero municipal, se rompen, liberan gases que son tóxicos, ¿sí? Lo que se pide es poder usar esa iluminación LED que te proporciona menor gasto económico, tiene una mayor eficiencia energética y no me contamina el ambiente, ¿sí? Entonces la inversión la haces hoy, pero sabes que de acá a un tiempo
cuando esa lamparita LED se te rompe, la podés tirar tranquilamente, ¿sí? Porque no te ocasiona una contaminación. ¿Estamos? Bien. Sí, profe. La iluminación usual en entornos de trabajo mal diseñada, que sea monótona, ¿sí? Me va a producir a mí falta de atención, cansancio, fatiga, y eso es lo que a mí me puede llegar a producir efectos estroboscópicos en ventiladores, ¿sí? En rodamientos, que vayan con unas ciertas revoluciones por minuto, ¿sí? Y si yo tengo todo eso mezclado, ¿qué va a pasar? Voy a tener un accidente, el accidente me ocasiona baja laboral, con un ausentismo, ¿no es cierto?, dependiendo del tipo de accidente, ¿sí? Y obviamente, si no hay un ausentismo por accidentología, yo voy a tener en mi gente un bajo rendimiento. Porque la gente se transforma en una tarea que es monótona, que ya de por sí, si vos trabajas en una línea de proceso continuo, la tarea en algún momento se torna monótona, ¿sí? Imagínense ustedes con un sistema de iluminación que esté mal diseñado, o que sea muy deficiente cuando medís, y que encima yo tenga mugre por todos lados, ¿sí? Y que aparte el mobiliario sea oscuro, ¿sí? Me va a producir esa fatiga, me voy a deprimir, ¿no es cierto? Y el rendimiento mío va a ser bajo, ¿sí? Me deprimo, pero me deprimo a decir, ya te lleva a esa depresión, que no es la depresión, digamos, psicológica, porque te pasó algo y estás en estado depresivo. Te deprime el hecho de ver tu espacio de trabajo con esos colores y con una iluminación que es muy deficiente. A eso se llama, ¿no es cierto?, la depresión, que no es la misma depresión laboral por moving, ¿sí?, laboral, o por algún otro tipo de cuestión, ¿sí? O sea, es una depresión que te lleva a decir, uy, mirá, esto es horrible, ¿sí? Sujeto a que tenés esas lámparas que son del año del ñaupa. Fíjense ustedes, trasládenlo a la vía pública. Díganme, ¿les gusta transitar por la avenida 1 de Marzo? Es hermoso con la iluminación que tiene, es muy lindo. Ahora, ¿les gusta transitar por el costado de la Hurricane, donde está el Canal 9? Es depresivo, ¿sí? Sí. Te da miedo. Vas a la 1 de Marzo, por más que diga, bueno, te pueden patotear igual, pero decís, salgo a hacer running, total, mira la iluminación, luz día, ¿sí? Ahora, anda a caminar al lado de la Hurricane, ni loca, ¿sí? Yeah. Y estamos hablando, peligro vas a tener siempre, pero fíjense los estados de ánimo. ¿A ustedes les gustaría ir a correr, les gustaría ir al parque de la ciudad con lo Zona bonito lunar que está, también. si tuviesen ese tipo de iluminación, luces amarillentas, rojizas del año ñaupa? No. ¿Sí? De día es bello, pero de noche es un horror. En cambio, hoy vas al parque de la ciudad, que tiene otro tipo de iluminación, ¿sí?, la realmente adecuada, y te da gusto, te da placer sentarte, ¿no es cierto?, tomarnos mate, o mirar, no sé, la gente pasar, o salir a correr a la noche en un parque de la ciudad, ¿sí? Fíjense, hagan la comparación. Sí, el cambio. ¿Sí? Sí, a mí me tocó trabajar en el casino y en el casino tienen una iluminación estratégicamente colocada para que la gente, digamos, permanezca mucho más tiempo, digamos, en el casino, en las máquinas, jugando. Sí. Sí, bueno, el casino tiene otro tipo de estrategias también para que la gente Sí, bueno, aparte, digamos. Sos tramposo, Marcelo, ¿eh? No, yo no, el dueño en todo caso. Claro, inclusive también vos en el casino, no sé, el color de las alfombras, ¿me entendés? Otra cosa, o sea, Sí, es se muy pierde como la estratégico. noción del tiempo, digamos, cuando uno entra a un casino, porque las puertas digamos, que son de un color opaco para que no ingrese la luz del día, entonces adentro te pierdes entre las máquinas y las luces de ambiente, entonces ni cuenta te das qué hora es, nada de eso. Un abismo. ¿Cómo? Es un abismo. Sí, sí, aparte de que es bueno, pero estaban muy bien estratégicamente colocadas para que la gente que ingrese pierda la noción casualmente del tiempo y aparte que pierda la plata también. Es diabólico entonces el casino. Sí, Perdés la noción del tiempo y perdés la plata. Terrible, perdés la mujer, el marido, la llave de la casa, el auto, todo lo demás. sí, Pero bueno, sí, son estrategias, ¿no? O sea, qué sé yo.
Sí, incluso las máquinas mismas vienen con colores, con luces, con posiciones muy cómodas. Las sillas que están en el casino son muy cómodas para permanecer muchas horas sentados. Las máquinas, incluso máquinas de última generación, vienen con un agarre al costado en ambos lados para que la gente mayor se agarre en la máquina y pueda seguir ahí con un botón muy cómodamente puesto para que la gente ahí, ahí tuvieron un estudio de ergonomía muy bien hecho, digamos. O sea que cuando tenga 80 años, o sea, puedo ir al casino que voy a tener ergonómicamente ahí para poder agarrarme. Sí. Dejo el caminador al lado y me agarro y me siento en la silla. Está Sí, genial. te brinda toda la comodidad para que vos estés muchas horas y gastes obviamente la plata. Claro, terrible. Bueno, pero también, o sea, tiene otra cuestión que es el ruidito de las máquinas, ¿no? O sea, ese ruidito Sí, el también sonido, exactamente. al cerebro y te produce, ¿no es cierto?, algunos... Sí, nos pasaba algo en común a los chicos que trabajábamos, que ingresábamos al principio, los primeros meses, que era muy común porque era un comentario general de que el sonido lo escuchabas todo el día, hasta cuando salías de ahí del trabajo, lo escuchabas, estaba durmiendo y te parecía escuchar el sonido de las máquinas. Yo al principio pensaba que era yo, nada más después cuando entramos a hablar todos, los chicos que habíamos entrado en ese tiempo, que éramos nuevos, no, era a nivel general, digamos. Y bueno, ¿Y los chicos que tenían... alguna Sí. vez, Marcelo, le hicieron mediciones de ruido, por ejemplo, mediciones de iluminación? Yo la verdad que nunca hice nada dentro de un casino, solamente medir puesta tierra del que está ahí en lo que era la Galería Sussex, lo que es la Galería Sussex, que tiene una tierra espectacular, o sea, es bárbaro. Ah, ese es el Casino Club, el que era el Casino Club. Claro, ahí me tocó. Y yo trabajé en el otro, en el que era el Golden. Ajá, pero nunca medí iluminación y tampoco medí ruido, por ejemplo. Así que, no sé, en el Golden, ¿alguna vez le hicieron medición de ruido? No, yo trabajé 5 años ahí y nunca hicieron ni medición de ruido ni de luz. Y capaz que todas las mediciones se hacen a favor de la Sí. producción. Y ahí tendrías que hacer, o sea, una medición, yo lo que haría sería una medición de ruido general, ¿sí? Y, o sea, un ruido ambiente, y después utilizaría un dosímetro para saber la dosis recibida de una persona. Los turnos que son, turnos de 6 horas o de 8 horas en el casino. Y eran turnos de 8 horas. Bueno, entonces ahí yo haría una dosimetría para saber cuánto es la dosis recibida, ¿no es cierto? Porque por ahí a lo mejor, pues sí son bajos decibelios, pero todas las máquinas funcionando, ¿sí? Te aumenta la cantidad del ruido general, ¿no? Entonces... Sí. Al Capaz principio... que esa idea también para los clientes. Claro, porque está pensado para que el cliente se pierda en ese mundo, digamos. No, por supuesto, obviamente. El sonido, de luces. Y afecta todo eso. a los trabajadores. Sí, claro, a los trabajadores nos afectaba. Con el tema de la luz, que estaba muy fuerte, las máquinas tenían mucha luz, el sonido también, muchas horas de pie, 8 horas parado a veces. El aire estaba puesto a 17 grados porque no lo podían poner más bajo, porque cada máquina ronda entre 60 y 80 grados de temperatura. O sea que el aire ambiente tiene que estar a esa temperatura. Sí. O sea que ahí tenés varias cuestiones ergonómicas para analizar. Sí, muchísimo. En ese caso no va a ser calor, sino vas a analizar frío. Sí, bueno, o sea, está bueno. Era invierno y verano con la misma temperatura. ¿Vos seguís trabajando en el casino o no? No, yo trabajé hasta el 2012. No, ya no. Bueno, ahí tenés un lindo proyecto de trabajo final. Si te permiten entrar, ahí podés hacer un lindo proyecto de trabajo final como tesina de licenciatura. Empleados ya no les permiten el ingreso. ¿Ya no te permiten? Sí, no, es una política que tiene el casino, que a los ex empleados no les permiten el ingreso. Bueno, pero fíjense si el trabajo se puede hacer de a 2 personas, que entre tu compañero y lo hacen entre los 2. Pero Marcelo, si te lo conoces de memoria ahí el casino. Sí.
La gran estafa. Entremos Es por un el techo. lindo proyectito para hacer en el casino. Yo te digo, de todas las que he visto en los últimos años, no he visto ninguna en el casino. O sea que es un lindo proyectito Claro, incluso no tiene salida de emergencia tampoco. Ah, bueno, entonces no creo que te falten. No, no creo. Son 3 ¿Cuál, plantas. Ana? ¿El de Sí, que está frente a la plaza? O sea, sí, al lado del acceso. Sí, Sí, la ubicación del casino siempre fue criticada. sí, no tiene salida, sí, sí. no, ¿cuál es el de la Galería Suce o el otro? No, el El otro. otro que está al lado del acceso. Ah, sí, sí, sí. El otro sí tiene por la galería. Sí, Sí, por la sí, galería tiene. sí, sí. Ese sí tiene, pero el que dice Marcelo es el que está enfrente, o sea, al lado del lance, enfrente de la parada de los Ah, taxis. y tiene 2 pisos, creo. Sí, Sí, sí. 3 pisos son. Sí, Es, me contaron. llegué hasta el segundo nada más. Nunca entré, te digo, a ese casino, Me la verdad que contaron. Yo iba a comer, no iba Iba a a tomar el jugar. whisky nomás, profe. Sí, Y me Ah, sí. iba Es a otra comer. estrategia que tiene el casino que sirve bebida gratis. ¿En Después de serio, las 0 che? horas, Sí, estaba pleno arriba. ¿Para qué? Tin, 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 jugaba 100 pesos y me iba. Y tomaba whisky también. Deja de contar todos los secretos. No, Bueno, no, pero habría que tenerlo en para- cuenta, ¿viste? Si te sirven bebidas gratis, habría que ir a ver qué onda al casino. Bueno, chicos, estuvo bueno el impasse, pero bueno, vuelvo a repetir, ese sería muy buen proyecto, muy lindo proyecto de trabajo final para la licenciatura. O sea que si Sabemos. tenés la posibilidad con algún compañero, a ver, presentando una nota, lo sumo que te pueda decir, no, ¿me entendés? Pero sí, bueno, el no ya lo tenemos, como quien dice. claro, o sea, en una de esas cambian de parecer y decís, bueno, sí, hacelo, ¿sí? Qué sé yo. O sea, pero sería un lindo trabajo, porque ahí tenés todo. Podés medir iluminación, podés hacer el tema del ruido, podés ver el tema de los colores. Obviamente, esas formas estrambóticas que usan, no sé qué hacen, alegrarte la vida y decir, oh, qué maestro la alfombra. ¿Sí? Y vos seguís ahí, dele que te dele. Podés ver el tema de ergonomía también, sobre todo con la parte de estación, porque son muchas horas de pie. Sí, Hay varias cosas para analizar, el tema de incendio, ¿sí? sí. El estrés también, porque los chicos, la mayoría terminamos estresados, porque lo que tiene el cliente de casino, digamos, obviamente la mayoría son personas con ludopatía, Sí, y es una persona muy especial, porque él no mide en lo que es cuando ya está enferma, digamos, la persona, sí, sí. no escatima en gasto y nada, y perjudica a todo el mundo a su alrededor, en su entorno familiar o en su entorno más cercano, siempre termina perjudicando a muchas personas, y una persona agresiva, violenta, tanto con las máquinas como con los empleados. Era una lucha diaria con los clientes que estaban, y no lo veías tan solo en la noche, los tenías 24 horas, porque ese Sí, era otro problema que tenía el casino, no tenía un horario de corte, a diferencia del Casino Club ellos a las 4 de la mañana, a las sí, 4 de la mañana cerraban hasta las 10 de la mañana aproximadamente. En sí. cambio, Videodrome, que es la empresa del Casino Golden, ellos Ujú. no cortaban, trabajaban las 24 horas corridas. Se Claro, hacía un no, no. pequeño corte entre las 5 y las 7 de la mañana, que se hace un retiro general de dinero de las máquinas, Sí, que ahí sí cortaban, digamos, pero no dejaban ingresar clientes, pero los clientes que estaban adentro se quedaban. ajá. Y después Bueno, fíjate vos, de ¿no? ese, Toda la cantidad de sí, cosas que tenés para analizar sí, ahí. muchísimo, Ujú. muchísimo. Está bien. Eh, Vayan viendo eso, vayan viendo todo el grupo, donde empiezan a buscar con tiempo, dónde van a hacer el trabajo final, ¿sí? Eso busquen con tiempo, presenten las notas, solicitando el ingreso, porque por ahí puede pasar decir, sí, es muy bonito poder hacerlo acá, me encantaría, pero de repente no podés entrar y tenés que cambiar toda digamos, el anteproyecto, ¿no es cierto?, del trabajo final. Entonces vayan viendo dónde pueden hacer
los trabajos finales, ¿no? Sean innovadores, porque por ahí en las empresas se hacen muchos trabajos finales en fábricas, ¿sí? Sean innovadores, busquen cosas nuevas, es decir, a ver, qué sé yo, van de repente a comprar algo a algún lugar más o menos grandecito y se fijan, decir, acá podría ser, ¿sí? Entonces fíjense dónde van a ir, dónde podrían ustedes hacer su trabajo final. No elijan algo que se los voy a decir siempre, no elijan trabajos muy grandes, lugares muy grandes, porque eso les va a llevar demasiado tiempo. Y la meta de ustedes tiene que ser el título, el cartoncito en mano, ¿sí? Entonces, si ustedes eligen megas proyectos, no están haciendo una tesis doctoral. Recuerden que para tesis doctoral decir, bueno, sí, son 5 años más o menos que te demoras en investigación y demás. Esto es una tesina, ¿sí?, de grado, un trabajo final de grado. Entonces busquen, decir, voy a hacer, por darles un ejemplo, ¿no?, en el Hospital de la Madre y el Niño, perfecto. ¿Ustedes saben lo que es el Hospital de la Madre y el Niño? Ya. Entonces, si lo van a hacer en el Hospital de la Madre y el Niño, busquen un sector. Lo quiero hacer en el sector, no sé, de neo, ¿sí? Entonces, dentro del establecimiento, buscan un sector, ¿sí? Pero después, fíjense que seguramente les van a pedir riesgos generales. Entonces, si van a elegir la madre y el niño, hay que ver qué riesgos generales tengo, fíjense qué van a tomar, ¿sí? Le estoy tirando un caso, ¿no? Pero sean innovadores, sean innovadores. Ahí tenés, por ejemplo, el casino. Si no es en el Golden, pregunten en el otro casino, ¿no? Si se puede hacer en el otro casino, por ejemplo. A ver, tienen para hacer lugares que se me ocurren. ¿Vieron la empresa esta Sana? Que trata todo lo que son residuos patológicos. Bueno, podrían también verificar a ver qué se puede hacer en Sana, ¿sí? Si tienen sistema de gestión, si tienen la parte de incendio, o sea, si hay riesgo ergonómico en el proceso, ¿no es cierto?, de la conversión del residuo en el ladrillo, lo que fuera, ¿no? ¿Qué otra cosa tienen así como buena que podrían llegar a analizar? La empresa Tournier, por ejemplo, que hace las piletas y los tanques, se podría hablar con Omar Tournier o con la persona que le está haciendo el servicio de higiene y seguridad para ver si ustedes podrían hacer un trabajo final ahí. O buscarse a lo mejor a algún otro lugar que haga tanques de fibrocemento o que haga piletas y demás, porque ahí tenés riesgo ergonómico, o sea que podrían llegar a analizar el tema riesgo ergonómico, tenés riesgos de incendio por el tipo de materiales que usan, que son inflamables, o sea, tienen varias cosas, ¿no es cierto?, para analizar. O sea, busquen lugares e innoven, ¿sí? No vayan a lo que ya se hizo, industrias como que está demasiado trillada. Sí, Carmen. Por ejemplo, supongamos que podemos buscar, yo ya más o menos tengo, desde que empecé ya pensé el tema que me gustaría trabajar. Puede ser que supongamos que elija un lugar, pero las variables sean distintas para investigar. Sí. Creo que una de las que elegí yo, creo que nadie la va a elegir. Nadie se va a meter con esa variable, por eso me parece, por eso lo que nos pasaba así en otras carreras, ¿no? La otra carrera, era que elegíamos casi todos las mismas variables en los distintos, y era como que en la universidad se ve, uno va y ve que las tesis son casi todas del mismo tema. Por eso era que para ver, yo más o menos ya lo tengo, pero no sé si la voy a cambiar hasta el otro año que cambie de opinión. Bueno, eso hay que ver cuál es el formato, ¿no es cierto?, que pide UTN, de lo que es, digamos, la confección del trabajo final, ¿no? Porque si UTN, por ejemplo, FASTA, en el caso nuestro, FASTA te pedía que analizaras lo macro y lo micro, entonces vos tenías que elegir un determinado lugar, de ese determinado lugar te decían, hay que elegir por lo menos 3 variables, ¿sí?, que pueden ser físicas, químicas y lo que fuera, ¿no? Y después elegí otro sector dentro de ese macro, donde vos ya vas específicamente a analizar lo que vos querés analizar, ¿no?
Entonces, pero esto ellos ya te marcaban cómo tenía que ser el trabajo final, que no te podías ir de ese lineamiento. Entonces acá habría que preguntar en la UTN cómo son los lineamientos para la presentación del trabajo final. Si ellos permiten analizar una variable, me parece perfecto, porque es cierto. Sí, yo voy a poner una de, por supuesto, de algún tipo de riesgo, ya sea biológico, químico, y después lo voy a relacionar con algo de lo mío, ¿viste? De la otra clase. Perfecto, perfecto. Por eso, pero tengo que buscar, ¿viste? Hay que buscar el acompañante que te va, no sé quién me va a guiar ahí. Porque siempre uno busca el profesor de metodología que te va guiando, y después tienes que, los asesores, tienes que buscar tienes que buscar un higienista y alguien de la otra parte. Así que eso ya lo voy a ver con los profes. Claro, sí. Y no, voy a tener que, puedo buscar asesores externos también, ¿no es cierto? Sí, eso no hay problema. O sea, uno de los licenciados recibidos hace poco tenía, uno de sus asesores era un profesor de la UNLAR, porque creo que es ingeniero en minas el profesor de la UNLAR, y el trabajo de él abarcaba mucho de la parte de minería. O sea que no necesariamente tiene que ser un profesor de la UTN o alguien de la UTN. Vos podés buscar a alguien que tenga la incumbencia para que te ayude, ¿viste? con ese trabajo final. Pero traten de buscar siempre, ¿cómo se llama? Cosas nuevas, cosas innovadoras, ¿no? Porque si no, es como que siempre estás viendo lo mismo, ¿no? O sea, industria, tienen el agro, pueden analizar si alguien tiene posibilidad de ir a alguna finquita, tienen bodegas, si alguien tiene posibilidad de ir a alguna bodega, sería fenomenal poder ver una tesina de grado en una bodega, en la parte agraria, ¿sí? En el frigorífico, a ver. Ya me da la sensación, profe, que si uno hace sobre la actividad, por ejemplo, que por ahí estamos con una actividad sea laboral como higienista o como operadores, en un rubro, una actividad puntual, es como que si lo hacemos, hay una subjetividad ahí que ignoramos, entonces somos poco objetivos, es como que trabaja mucho desde la emoción porque es nuestro lugar. Distinto cuando uno cambia de ambiente, entonces el estudio creo que de ese tipo de trabajo es distinto, ¿cierto? ¿Puede ser algo así? Mira, es como que no me deja verlo de manera, es como que yo mezclo mucho, no soy objetivo, me pasa que por ahí uno no tiene un trasfondo en su trabajo, entonces cuando uno hace un trabajo como estos, de la actividad propia, creo que se mezclan algunas otras cosas que no te permiten ser más objetivos, trabajar. Yo siempre lo que digo, la objetividad va a estar marcada, ¿no es cierto?, por lo que vos tenés dentro de tu trabajo. Si tu trabajo, si en el lugar donde vos estás tienen un sistema de gestión y el sistema de gestión funciona bien, o sea, ¿para qué voy a incorporar sistema de gestión? Porque no quiere decir que el trabajo final necesariamente tenga que tener sistema de gestión. Ustedes van a ver una materia, yo les voy a explicar sistema de gestión, porque dentro de la currícula, o sea, yo he incorporado sistema de gestión, que yo no sé si en esta o en seguridad industrial avanzada. Pero yo les voy a dar sistema de gestión. Ahora, ¿qué les voy a dar de sistema de gestión? La que ustedes necesitan saber, que es la 45001, ¿no? O sea, todo lo que es CISO. Ahora, para mí, si vos querés aplicar dentro de tu trabajo final algo, porque vos considerás que podés implementar algo de la norma de gestión, lo podés hacer, pero no básicamente decir, si ya la empresa tiene un sistema de gestión, ¿para qué miércoles voy a copiar? Porque eso es copiar y pegar, no sale nada. Está bien, pongamos que la empresa no tiene un sistema o está en proceso de adecuación, de incorporación. Entonces sería como una piedra de diamante para pulir, digamos. Claro, pero vos también podés tener dentro del establecimiento cosas que vos estás viendo que están mal y que es tu sugerencia. Yo, por ejemplo, mi trabajo final yo lo hice en la fábrica, porque yo veía el tema de la iluminación, que para mí era totalmente deficiente. Entonces, ¿yo qué hice? Fui cuando hablé con el gerente, che, ¿me autorizás para hacerlo acá? Yo después te voy a pasar, o sea, de acuerdo a la evaluación de los profesores y todo lo demás, cómo ha quedado, ¿sí? Para que vos veas si se puede llevar a cabo o no.
Entonces yo tenía un problema que era muy grande con el tema de la iluminación. Entonces, ¿qué hice? El trasfondo era la iluminación. Entonces le demostré, ¿sí?, no solamente a los profesores y no solamente a la gente de la planta, que migrando a la iluminación LED yo reducía costos en el consumo de energía eléctrica, en lo que vendría a ser residuos peligrosos, porque eso era un residuo peligroso que gastábamos muchísima plata para hacerlo tratar. Y a mí me dio resultado, porque cuando yo le di a mi gerente, ¿no es cierto?, primero cuando lo aprobé, cuando me dieron la nota, me recibí con eso, ¿me entendés?, con felicitaciones y todo eso. Toma, hermano, acá está. Y eso fue un logro muy grande, que migró a iluminación LED, ¿sí?, porque estaba plasmado. Entonces, a ver, son cosas que yo veía que faltaba, ¿sí?, que se podía hacer. Entonces tomar yo ese sector, un factor. Exactamente. Y después el sector particular que yo tomé, era un lugar, era el taller que vos tenías todo junto, ¿me entendés? Entonces tenías un montón de riesgos mezclados y exponías a gente a riesgo que no tenías por qué exponerla, porque capaz que ese tipo no tenía ningún riesgo, pero estando ahí todo mezclado, lo estabas exponiendo innecesariamente. Entonces la posibilidad de una ampliación donde tuve que diseñar y me ayudaron ellos con los planos de CAD y medir y levantar cotas para ver cómo quedaría y cómo acomodaríamos y demás. Está bien, no se amplió, pero sí me sirvió para reacomodar el lugar, para lo que yo más peligroso que tenía, que era por radiación ultravioleta, con el tema de la soldadura, logré que el área de soldadura se fuera a otro lugar. ¿Me entendés? Entonces lo acomodamos. Entonces, está bien, no lo pude ampliar, porque ya era decir, bueno, a ver, hermana, estoy migrando iluminación LED, que me sale carito, y encima me pedí que te amplíe. Entonces, bueno, ¿qué elegimos? Y para mí era mejor la iluminación LED. Tenía la posibilidad, el Changuín, de migrar o de cambiar de lugar, ¿no es cierto?, todo lo que es el área de soldadura, perfecto, lo cambié, pero ese taller quedó divino, o sea, mucho más acomodado, con un pañol que se veía, identificación de herramientas, aplicamos 5S, vos le vas metiendo todo, ¿sí? Ah, las 5S. Está en mi lugar de trabajo. El tema está... Uno cumple un objetivo también, por ahí un objetivo que uno viene procesando, porque la seguridad de gestionarla lleva mucho tiempo, y no lo entendía hasta que lo entendí, pero y en ese tiempo uno se va a depender de la variable entre la disposición y lo permisible y hasta dónde puedo llegar con eso dentro de la organización, y es una lucha. Exactamente. Pero no me sirve de nada, ¿me entendés? Si yo de repente veo que está todo bien, no, pero voy a analizar este riesguito. No, pero, o sea, si vos en tu organización propia, vos tenés cosas que necesitas que sean corregidas, listo. O sea, es algo que vos se te está ocurriendo decir, lo puedo corregir de esta manera. Después de ahí, obviamente, va a ser convencer, como me tocó a mí, y agradezco mucho, siempre voy a agradecer mucho a la gente de mantenimiento que no saben, el día que yo me recibí, o sea, nos recibimos todos el licenciado, porque esa gente me ayudó a medir, posó por la foto, me ayudó a acomodar el layout, ¿me entendés? O sea, realmente esa gente se portó muy bien, pero muy bien, pues eran los que más, digamos, problema tenían, ¿no? Con el tema de la iluminación, sacar los cálculos para la migración de iluminación, sacar los costos, no saben el laburo que fue. Entonces yo siempre agradecida. Y después alguien que me dijo, cuando vayas a hacer la presentación a la gerencia, ponele bien, la gerencia no le importa que vos cuidás el ambiente, no, vos resaltale los números. Entonces yo, ¿qué hice? Le hice caso a esa persona. Y cuando hago la presentación, resalto los números, ¿sí? Hermano, vos migrando, vos hoy tenés un gasto con este tipo de iluminación de tanta plata, ¿sí?, por recambio de tubos, ¿sí? A eso le adosé la plata que se gastaba por el tratamiento de los tubos, que era un platal, porque eso no se hace acá, hay que llevarlo a otro lugar. Entonces ahí, bueno, con iluminación LED, hay que declarar, exactamente. Esta guita, en primera vez, de acá a tanto tiempo vas a volver a cambiar. Ahora te ahorras el platal, que era medio palo, en el tratamiento, ¿sí? Cuando el gerente vio eso, lo expuso, obviamente, al comité o a la comisión directiva en Buenos Aires, y chicos, en 3 meses yo tenía ya el 30% de la iluminación cambiada, ¿sí? Me fui de la fábrica, claro, y me fui. El otro levantaba una temperatura que
podía quemar las fichas de los conectores, y pasaba siempre eso de que vienen, que si no tienen plafones nos hacían atar los fluorescentes porque se sobrecalentaban y se derretían y caían. Claro, entonces vos ahí hay un montón de riesgos que ya estás evitando colocando ese tipo de iluminación, ¿sí? Partiendo de que si eso se cae, no te va a generar ningún tipo de explosión y de incendio, porque no tiene nada adentro que a mí me genere, no me contamine el ambiente, no tengo que gastar en esto y lo otro. Entonces, vos podés hacer todo ese análisis, ¿no es cierto?, de lo que es costos también. O sea, sí. Costos-beneficios, ¿sí? Te sale esto, pero tu beneficio va a ser esto, en función de tantos meses, ¿no? O tantos años, porque por ahí podés tener cosas a mediano, a corto, mediano y largo plazo, obviamente. Entonces, cuando busquen para hacer el trabajo final, fíjense así de dónde podemos hacerlo, que algo que no sea repetido, ¿sí? Que no sea un copiar y pegar, ¿sí? O sea, si yo de repente estoy diciendo, mira, necesito colocarle estas máquinas no tienen, necesito colocarle protección, pero la protección sale cara, pero vos tenés un equipo que son herreros, ¿me entendés? Entonces le diseñas la protección esto, con esto, con esto, con esto, ¿sí? Podés armar la protección. Entonces no tenés que ir a gente de afuera, porque vos tenés tu propia gente, ¿sí? Materiales te va a salir tanto, ¿sí? Entonces son cosas que vos, esas tesinas hechas en los lugares de trabajo, para los que hacemos higiene y seguridad, planta permanente, nos ayuda a convencer al otro, a decir, mira hermano, lo podés hacer, ¿sí? Y a los que están de afuera, ¿sí? Les puede ser beneficioso porque te van a llamar. Yo cuando hice la tecnicatura, lo hice en Hualco, yo me recibí en el 2011 presentando como proyecto final todo un análisis de Hualco. Me recibí en marzo del 2011 de técnica, ¿sí? A mitad de año ya me estaba llamando la gente de Hualco, porque yo obviamente dejé mi trabajo final para que ellos lo dieran, ¿no? Porque ya que me dieron la autorización, yo les dejo el material. Bueno, a mediados del 2011 yo ya estaba trabajando como técnica en Hualco, ¿sí? O sea, les gustó, me llamaron, entonces ustedes en esos lugares donde hagan el trabajo final, quien les dice que después lo llamen y decir, che, vení a trabajar conmigo, ¿sí? Porque les han demostrado que se puede hacer, o sea, que ustedes tienen ideas, ¿sí? Que no son extremadamente caras y que eso se puede hacer, ¿entienden? Sí. Perfecto. Sí, profe. Bueno. Sí, profe. Gracias por los consejos. No, de nada, eso es para que vayan viendo, ¿sí? Vayan viendo qué es lo que pueden ir haciendo, vayan pidiendo los permisos, por más que todavía les quede todo este año, pero bueno, lo vayan viendo con tiempo, vayan pensando, ideando, y consulten, che, ¿podría hacerlo acá? ¿Podría hacerlo allá? Sí, tranquilamente, ¿por qué no? Yo puedo armar una presentación del sistema integral que yo ofrezco para que se adecue a la organización y trabajar sobre factores principales que yo tengo ahí en resolver, demostrando con hechos cuáles son las mejoras que se pueden adaptar. Exactamente, exactamente. Pero, o sea, vayan viendo ustedes qué es lo que se puede hacer y sean, digamos, sean innovadores, no vayan a lo que ya está, sean innovadores, ¿no? Busquen dónde podemos hacer. ¿Se puede hacer acá? Voy, pido permiso. ¿Puedo hacerlo en la administración pública? Bueno, pidan permiso en esa área de administración pública. ¿Qué riesgos tienen? Incendio, la iluminación, tal cosa, tal... Fíjense, pidiendo permiso, o sea, tenemos siempre el no. O sea, uno ya va a decir, me van a decir que no, pero si te dicen que sí. La policía estaría bueno también. Sí, se podría ver. Nosotros tenemos, Luciano, ¿te acordás que los hermanos Balmaceda lo hicieron en el ejército, ¿te acordás? Ah, sí. Bueno, nosotros tenemos compañeros que fueron compañeros nuestros en la tecnicatura, son 3 hermanos que ellos lo hicieron en el ejército acá en La Rioja, y les permitieron el acceso y lo pudieron. Yo no la leí a la tesina de ellos, yo la voy a buscar en la UTN y la voy a leer, pero ellos lo hicieron en el ejército. Innovador, nadie antes lo había hecho ahí. Todo el mundo va a la industria, o va, viste, por ahí a lo más fácil, ¿sí? O sea, lo que ya tenemos. ¿Sí? Y en realidad, o sea,
Lo del casino no he visto nada de casino, o sea que estaría genial poder ver algo de casino. Y los Si no es en el Golden, ver en el otro, ¿sí? Obras viales, hay varios de obras viales. O sea, para mí ya está muy trillado el tema de obras viales, Sí. chicos. Ya me cansé de ver tesinas de obras viales. Ope, una Sí, consulta. Antes, por ejemplo, nosotros cuando teníamos la presencialidad, íbamos a la biblioteca y mirábamos más o menos todas las tesis que hay. Ahora, Sí. eso estará cargado en un sistema, como no podemos ir, como para decir, estarán cargados por lo menos los títulos. Me parece que los títulos sí los podés encontrar en la página de la UTN. Tendría que fijarme. Yo me acuerdo que una vuelta los vi que estaban cargados. Hace algunos años atrás vi que estaban algunos títulos cargados. Tendría que fijarme por dónde entré, o si no, preguntarle a Sonia o a Guille, si se puede ver en los... O sea, escaneadas y subidas no creo, porque en esa época no se presentaba en formato digital, ¿no? Claro. Pero sí... presentarla digital. O sea, no digital, sino llevábamos el CD, pero nosotros sí, con la tecnicatura. Ajá, bueno, en la época nuestra no, eran 3 juegos los que se... Ay, no me acuerdo, sí. Sí, acá sí, llevamos el CD. Bien, Sí, pero habría que preguntarle a Sonia y a Guille en qué parte, yo estoy segura que están cargados. Si está en la parte de graduados, que vos tenés la partecita de graduados y después te salen todas las provincias donde están las distintas sedes. Entonces ahí a lo mejor hay algún repositorio de títulos, ¿no? Donde uno pueda fijarse. Así que, pero bueno, para que ustedes, sé que se ha hecho en una industria maderera, hay muchas en la parte de industria también, hay muchas de obras viales, muchísimas de obras viales. Creo que hay una que se hizo en bomberos, si no me equivoco. Después, yo no me acuerdo si hay alguna, bueno, hay una que se hizo sobre todo lo que es una obra vial, pero con parte de minería, porque había excavaciones y demás. Pero bueno, en la parte rural desconozco, yo creo que no han presentado nada en la parte rural y también estaría bueno elegirse algún lugar, qué sé yo, ¿viste? Donde te permitan entrar y vos veas el análisis de parte rural, ¿no? Después, en algún laboratorio, no sé si alguien ha hecho o si alguien estará haciendo, porque todavía faltan técnicos de recibirse de licenciado, no sé si alguien estará haciendo en algún laboratorio. Pero podés buscar lugares para innovar, ¿sí? Así decir, bueno, me voy a dedicar a hacer esta investigación, ¿sí? Sobre este lugar. ¿Estamos? Como para que no quede tan repetido y siempre ver lo mismo, ¿sí? Bueno, chicos, quedan 20 minutos y yo tendría que largar con la otra unidad, que es ya la de ergonomía, y en 20 minutos nos vamos a copar, van a empezar a preguntar y voy a tener que cortar. Así que yo propongo, ¿sí?, que finalicemos la clase ahora, para la semana que viene, el miércoles de la semana que viene, ya largar con la unidad 3, que es ergonomía. ¿Les parece? Sí. Sí, profe. Profe, ¿usted Sí, va a profe. hacer material?